Buenos días para todos. Qué privilegio poder compartir una vez más con ustedes la palabra. Damos gracias a Dios por la iglesia que nos ha confiado. Sabemos que Dios tiene un propósito en estos tiempos con todo lo que está pasando y creemos que la iglesia es fundamental en el plan de Dios para la redención de la humanidad. Entonces, le damos gracias a Dios por ustedes que están ahí escuchándonos. Anhelamos poder volver a congregarnos, es cuando se valora todo lo que tenemos y a veces no lo aprovechamos. Entonces, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 21, y vamos a ir hasta el capítulo 5, versículo 1. Les repito, Gálatas, capítulo 4, versículo 21, y vamos hasta el 5, 1. Vamos a estar allí en ese pasaje que nos corresponde hoy. Si ya lo tiene, entonces vamos a dar lectura a ese pasaje. Mientras tanto, salude al que está a su lado, como dicen, como decimos en la iglesia. Entonces también puede saludar a la persona que tiene a su lado. Vamos a leer el pasaje. Dice Gálatas capítulo 4, versículo 21, dice así: Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas al de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Ella es vida para nosotros. Ella es luz, ella es esperanza siempre, Dios. Siempre habrá esperanza en la Escritura para tu pueblo y para este tiempo. Hoy bendecimos tu nombre y tu palabra y te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando lo que hay en este texto para la iglesia en todo lugar del mundo, Señor, para todos aquellos que están escuchando este mensaje en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de entrar en este pasaje, el título de la enseñanza, se llama Dos pactos. Entonces, antes de entrar en el pasaje, recordemos por un momento lo que es un pacto. Lo vimos en los sermones pasados. Nosotros venimos como iglesia enseñando la Biblia expositivamente. Entonces vamos hablando del libro de Gálatas. Este es el sermón número 12. Los que quieran escuchar los demás sermones están en el canal de la congregación. Y vimos que era un pacto y aclaramos que no es nada referente al dinero, como se ha enseñado tristemente en muchas congregaciones. No se refiere al dinero. Un pacto en este contexto es muy diferente. Estamos hablando del pacto que Dios hizo para salvación con su pueblo. Y hablamos en algún momento, en sermones pasados, que un pacto es un acuerdo entre dos partes que se puede cumplir.
Y debido a que el hombre no podía cumplir el pacto con Dios, Dios pacta consigo mismo. Es un pacto eterno, es un pacto de salvación, es un pacto que permanece por sobre todos los tiempos y es un pacto que solo proviene absolutamente de Dios. Se refiere a la manera como Dios pactó con el hombre y ese pacto sigue firme. En este texto el apóstol sigue exponiendo los contrastes entre la gracia y la ley, la fe y las obras, y para ello toma una historia del Antiguo Testamento como analogía para mostrar, para que pudieran comprender mejor el pasaje. Recordemos que cada escritor de la Biblia predicaba a una cultura en un momento específico allá. ¿Cuál es la tarea hoy en día de los predicadores? Traer esa verdad a este tiempo sin dejar de hablar la verdad que está hablando el Espíritu Santo en ese momento de la tierra, en ese momento en que fue escrito el pasaje. Con eso no se termina diciendo lo que no se debe decir. Cuando hablamos de una alegoría, ahorita vamos a entrar al pasaje, es una comparación entre dos cosas que tienen características similares. A veces es ficticia. En este caso vamos a hablar de una historia real de la vida de Abraham. O sea, esta historia es de la vida real, no es una historia ficticia. Es algo que sucedió según las escrituras, y cuando nosotros creemos que las escrituras son verdad, entonces creemos que todas ellas son verdad desde Génesis a Apocalipsis. Las alegorías han traído problemas y confusión a la iglesia. No estamos hablando de alegorizar un pasaje como muchos hacen, debido a que se usan para interpretar incorrectamente la Biblia. Por ejemplo, le voy a nombrar unos ejemplos de alegorías incorrectas que usted puede haber escuchado. Lo siento si fue así, pero es corregir, es mirar. Algunos dicen que la estrella que vieron los Reyes Magos en Jerusalén cuando nació el Señor Jesucristo en el libro de Mateo era el Espíritu Santo. Eso es mentira. La estrella era una estrella y no era nada más. No era el Espíritu Santo. Eso se llama una alegoría incorrecta. Usted ha escuchado sermones donde dicen que las 5 piedras de David representan algo para los cristianos. No representan absolutamente nada. Eran 5 piedras como cualquier otra piedra de un río y no tiene nada que ver con nosotros, ni son 5 puntos para un sermón, ni 5 puntos para ser feliz, ni 5 puntos para el carácter de un cristiano o 5 puntos del amor. Entonces todo eso hace que la escritura se salga del contexto que Dios quiere. Que las tinajas de agua de las bodas de Caná de Galilea son otros 6 aspectos o factores en la vida de X o de Y. Falso. El apóstol Pablo toma una historia real del Antiguo Testamento y además está direccionado por el Espíritu Santo. Pablo aborda este tema en 3 encabezados que vamos a mirar. Voy a nombrarle los encabezados y ahorita vamos a entrar directamente al texto de hoy. Muestra su trasfondo, primero muestra su trasfondo histórico, luego presenta su interpretación divina y finalmente la aplicación personal para nosotros. Les repito, eso es lo que vamos a mirar hoy en esta mañana en el sermón. Trasfondo histórico, o sea, ¿por qué Pablo habla de esa historia de Abraham, de Sara, de Isaac, de Agar, de Ismael? Y luego presenta su interpretación divina. ¿Qué es lo que Dios interpreta para nosotros? Y, valga la redundancia, al final habla de la aplicación para nosotros hoy. Entonces vamos a ir al texto, al primer punto, se llama el trasfondo histórico. Y para eso vamos a ver el versículo 22 y el versículo 23. El 21 es lo que estoy explicándole en la introducción. Decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído bajo la ley. Pasamos al 22, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pablo inicia en este verso recordándole a sus lectores que Abraham es el padre de todos los hebreos, debido a que ellos confiaban en eso para salvación. Sin embargo, recordemos que Juan el Bautista les había dicho a los judíos que el simple hecho de decir que a Abraham tenemos por padre no los hace verdaderos hijos. También el Señor Jesucristo lo dijo más fuerte en Juan 8, 33 al 44, cuando confrontó a los judíos diciéndoles que el hecho de ser descendientes de Abraham no solo no los hacía hijos de Dios, sino que tampoco impedía que fueran hijos del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces pensamos que los hijos de los creyentes son creyentes y no sucede así.
A veces pensamos que por ser hijos de un cristiano entonces ya todo está resuelto. O por ir a una iglesia somos creyentes. Tampoco funciona así. Se necesita un conocimiento de Dios claro en el corazón, haber nacido de nuevo, y ahorita lo vamos a explicar más para entender qué es ser hijo de Dios. Entonces los judíos de la época de Pablo, en la época de Gálatas, ellos se creían hijos de Dios por ser descendientes de Abraham no más. O sea, no importaba cómo se comportaban, sino que era por linaje físico, porque ellos físicamente eran los judíos, los hebreos, y ellos creían que por eso era suficiente para ser hijos de Dios. Encontramos muchos ejemplos parecidos hoy en día. Sí, entonces que si el papá es mecánico, el hijo es mecánico. Puede que sí, listo, se prepare para eso, pero es diferente cuando hablamos de las cosas espirituales. Muchos son católicos porque el papá es católico y la mamá es católica, no tienen ni idea, ni siquiera saben qué significa la palabra católico. Otros dicen ser cristianos porque el papá y la mamá van a una iglesia, o los abuelos, o han tenido parientes cristianos. No es así, se necesita una relación con Dios. El primer dato histórico que Pablo recuerda acerca de Abraham, estamos haciendo el contexto histórico o el trasfondo histórico, fue que él tuvo 2 hijos. Pablo arranca contándoles a ellos que está escrito que Abraham tuvo ¿qué? 2 hijos. Vamos pegados al texto. Siempre la predicación la llevamos texto a texto. Estos hijos que se distinguieron entre sí por varias cosas. Primero, porque tuvieron madres diferentes. Una de ellas fue esclava y la otra fue libre. Sara era esclava, perdón, Agar era esclava y Sara era libre. El primer hijo fue Ismael, cuya madre fue Agar, una esclava egipcia de Sara. Ellas tenían siervos en esa época y ella era una esclava de Sara. Sara era la esposa de Abraham. Y el segundo hijo fue Isaac, cuya madre fue Sara. En esta exposición, todas las distinciones entre ambos hijos están basadas en el hecho que tuvieron mamás diferentes o madres diferentes, no en el hecho en que tuvieron un mismo padre. La herencia que vino por la estirpe de una mamá o de una madre fue perdición y servidumbre, mientras que la herencia del linaje de la otra madre es salvación y libertad. Y alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo si estamos en una época de pandemia y de coronavirus y de una cantidad de cosas? ¿En qué me sirve a mí escuchar un mensaje como estos? No se preocupe que ahorita lo vamos a mirar. ¿Qué tiene que ver la naturaleza de una esclavitud y la naturaleza de una persona libre? Y así estamos en este momento en toda la humanidad y el sermón se lo va a aclarar. El segundo dato que Pablo trae a la memoria es que el hijo de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ahí dice, del versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Recordemos que muchos años después de la promesa dada a Abraham, para entender este pasaje nos toca remitirnos a Génesis capítulo 15, versículo 1. Acompáñenme con su Biblia ahí en su casa. Génesis capítulo 15, versículo 1. Mire lo que dice el texto. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas a Abraham. Todavía se llamaba Abraham. No le habían cambiado el nombre. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también a Abraham, mira, no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahí vemos cómo fue el proceso para que Dios le prometiera un hijo a Abraham y Sara ya era adulta, más que adulta, era una anciana y Abraham era un anciano. Abraham tenía 75 años y Sara tenía 65 años cuando esto pasó, pero resulta que como todos nos pasa, Abraham se desesperó. Así como usted se puede desesperar una semana encerrado, Abraham no se desesperó por una semana, él se desesperó por varios años. Acompáñenme a Génesis, más adelantico, Génesis 16, versículo 16, cuando dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael.
En el capítulo 16 encontramos la historia. ¿Qué pasó? Miren lo que dice, 16:1 de Génesis. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Note que no pasó una semana de cuarentena ni 2 semanas, pasaron 10 años donde este hombre no veía la respuesta de Dios y ella pues también cede en ese momento y sucede lo que sucede, que él engendra un hijo llamado Ismael y este hijo nace de un linaje de esclavitud por el lado de su mamá. El nacimiento de Isaac fue diferente, fue especial, fue dirigido por Dios al capacitar a Abraham y a Sara, que ya eran viejos, y poder engendrar y concebir. Aparte de eso, Sara era estéril, lo acabamos de leer. Sara era ¿qué? Estéril. Sara tenía 90 años e Isaac tenía 100 años. Eso lo encuentra en Génesis 17:17 para que vaya mirando la historia y no se pierda el orden de los acontecimientos. Génesis 17:17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Los datos en la Biblia son exactos. 90 años la señora Sara, la anciana, y 100 años el anciano Abraham. Eso fue algo diferente. El nacimiento de Isaac fue una promesa, fue sobrenatural, fue especial, fue direccionado por Dios. La concepción de Ismael, escuche para dónde vamos, representa el camino del hombre que es según la carne, mientras que la concepción de Isaac representa el camino de Dios que es por la promesa. Entonces, vamos al siguiente punto, la interpretación divina, para nosotros mirar aquí lo que necesitamos aprender. La interpretación divina. Versículo 24 al 27, vamos a estar leyendo de Gálatas. Mire el versículo 24. Pablo ahora va a explicar qué está pasando ahí. Él va a explicar qué está pasando en esta situación con lo que él está enseñando. Dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos. Está en esclavitud. Aquí Pablo hace su aclaración que su presente ilustración, o sea, lo que acabamos de ver de Sara, Isaac, Agar, Ismael, es una analogía. ¿Qué quiere decir eso? Que es algo que él usó una historia para enseñarle una verdad a los Gálatas, y es lo mismo que Dios hace en este tiempo a través de las Escrituras. Él nos enseña con esa historia qué es lo que representa para nosotros. En este caso, la verdad espiritual es presentada por un relato histórico, por eso se puede hablar más correctamente de una analogía. Bajo la guía del Espíritu Santo, el apóstol Pablo explica que estas 2 mujeres, Agar y Sara, son ilustraciones de los 2 pactos. Las 2 madres, los 2 hijos, representan de manera gráfica y patente los 2 pactos. Agar e Ismael representan el pacto de la ley y las obras, mientras que Sara e Isaac representan el pacto de la gracia y de la fe. El antiguo pacto de la ley fue dado por medio de Moisés en el monte Sinaí. Este pacto es imposible de cumplir y por eso produjo hijos para esclavitud. Los descendientes de Ismael se ubicaron al sur de la tierra prometida y se conocen como los árabes. Note esto tan importante para estos tiempos. Desde ahí comenzó la guerra que se conoce hoy como la Guerra Santa en Israel contra Palestina, los árabes contra Israel, y todo tiene que ver con un conflicto familiar. Note que los conflictos familiares se pueden hacer grandes porque fue un conflicto entre hermanos del mismo padre, no de la misma madre,
pero en realidad es un conflicto por simplemente pelear una paternidad, por decir que ellos son hijos de Abraham también. Versículo 25. Pablo continúa mostrando la diferencia entre los hijos de esclavitud y los hijos de Dios. Ya entramos a hablar un poco de nosotros. Es decir, escuche bien, que hay una diferencia entre los incrédulos que viven su vida en esclavitud de sí mismos y el sistema del mundo, y los hijos de Dios que vivimos conforme a su palabra y su voluntad. En versículo 26, Pablo usa dos ciudades, una terrenal para representar todo lo terrenal y una celestial para hablar de aquellos que han nacido de nuevo, que Jesucristo es su Dios y que su ciudadanía es celestial. Algunos se preguntarán, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir los hijos de la promesa, de la gracia, de la fe? Quiere decir que al morir estarán eternamente con Cristo en esa ciudad celestial que nombra Apocalipsis. Miremos primero Hebreos capítulo 12 para hablar un poquito de esas dos ciudades, de esos dos destinos. Hebreos 12, 18 al 22 nos da un poquito de luz y vamos a abrir unos textos para explicar esta parte para que no queden dudas. Hebreos 12 del 18 al 22. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Ahí está hablando de la antigüedad, donde los israelitas se acercaron. A la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba. Eso sucedió en el monte Sinaí con Moisés, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Ellos sentían temor de acercarse a la presencia de Dios, y ahora dice, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y aquí dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares y ángeles. Ahí nombra los dos pactos, el del Sinaí, que es el terrenal, y el celestial, que es a través de Cristo. Pero miremos algo sobre la ciudad prometida, sobre la tierra prometida, no en esta tierra, sino en una eternidad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Apocalipsis 3, 12 dice lo siguiente: al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Note que es una promesa para los, valga la redundancia, para los hijos de la promesa. Una promesa de eternidad. Esa es la vida cristiana. Para todos aquellos que me escuchan y no conocen realmente el caminar con Dios, esto no se trata de una religión. Esto se trata de un plan que Dios ha tenido por toda la eternidad y que Él busca acercar a aquellos que Él llamó, que Él escogió, que Él va a santificar y que van a llegar en la eternidad a estar en esa ciudad celestial. Si quieres leerlo más, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 21, donde aparece 7 veces la ciudad. No vamos a leer los 7 partes donde está, pero usted lo puede buscar en su casa. Vamos a leer Apocalipsis 21:10, que dice lo siguiente: me llevó en el espíritu, dice Juan, a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Ahí vemos que hay una gran ciudad. En este momento alguien diría, ¿y qué saco si estoy acá y tengo problemas y tengo situaciones? Pero es algo real en el mundo de Dios, y nosotros los que creemos en Dios vivimos por fe, no vivimos por vista, vivimos por lo que dice la palabra. Apocalipsis 22:19, es curioso que 2 versículos antes de acabarse la Biblia hable de ella. Dice, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, o sea, de estos libros, del libro de la Biblia, dice, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y de la santa ciudad. Prácticamente podemos decir que el pacto de la promesa nos lleva a recibir vida eterna en Cristo Jesús y a permanecer eternamente con Él en la ciudad celestial. La gran diferencia en una vida que realmente conoce a Dios está aquí, en lo que Pablo les está hablando a los Gálatas.
Él les está diciendo lo siguiente: ustedes están viviendo una vida como creyentes, olvidando que no pertenecen a este mundo, que hay una vida eterna que comienza a partir del conocimiento real de Jesucristo y se extiende por los siglos de los siglos con Él. Los habitantes de esa Jerusalén celestial son libres, con una libertad verdadera, no un libertinaje, no una rebeldía para hacer lo que quieran. El concepto de libertad en estos tiempos es torcido, es totalmente anárquico. Libertad no es hacer lo que usted y yo queramos. Libertad, el concepto real de libertad, es hacer lo que yo sé que debo hacer. El problema es que la gente no sabe qué hacer, por eso hace lo incorrecto. Para saber lo que debo hacer, debo conocer la Escritura, debo conocer la palabra, Cristo debe ser revelado a mi corazón, y entonces la gran mayoría de situaciones que en mi corazón me aquejan van a ser transformadas. Ya no podemos hacer lo que queremos, sino hacemos lo que sabemos que debemos hacer, y lo sabemos por la palabra de Dios. Se lo repito, ya no podemos hacer lo que querramos, sino hacemos lo que sabemos que debemos hacer, y lo sabemos por la palabra de Dios. Apocalipsis 21:22 dice lo siguiente: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Note que ese es el destino final de la iglesia. Un día esa Jerusalén celestial descenderá del cielo, pero lo cierto es que ya existe, con la seguridad y la eternidad que ofrece Dios a sus hijos, lo cual la Jerusalén terrenal no puede dar. Vamos concluyendo aquí en la interpretación divina de este texto: nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que esta ciudad y este destino y este lugar es para personas que hayan nacido de nuevo, que es lo mismo que quiere decir nacer de arriba. Eso lo encuentra en Juan capítulo 3, en una historia que es muy famosa, y es el diálogo que el Señor Jesucristo tiene con Nicodemo. Es decir, por la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre, quien al tener la nueva vida, ahora le he revelado y descubierto lo que antes no sabía en cuanto a Dios y a su reino. Versículo 27 de Gálatas, de 4:27. Porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora Pablo nos habla de Sara, quien era estéril y no daba luz, y aún así a través de su generación vino la promesa de Dios a las naciones. Asimismo, aunque para el mundo, escuche, la iglesia es considerada algo estéril, para muchas personas en las naciones de la tierra, la iglesia es algo obsoleto, es algo aburrido, es algo ilógico. No tiene sentido creer en alguien que no vemos, no tiene sentido ir a un lugar a que nos digan cosas, no tiene sentido sentarse a escuchar a un hombre hablar cosas de la Biblia cuando tengo tantos problemas. Es algo viejo y sin importancia, y se lo digo porque eso es lo que está pasando en estos tiempos. La humanidad se olvidó de Dios, y Dios está llamando a una humanidad a Él. Dios está llamando a la iglesia a la santificación y está llamando a los incrédulos al arrepentimiento. La iglesia también tiene que arrepentirse, aclaro. Pero nosotros sabemos que debemos llevar una vida santa como creyentes, y el incrédulo debe venir al arrepentimiento para empezar un proceso con Dios. Asimismo es lo que pasa hoy. La iglesia, escuche, la iglesia dará fruto, porque es Dios el que cumplirá la promesa que poblará el cielo con sus santos. Así como Sara era vista como una mujer estéril en esa época, porque lo era, así mucha gente está jugando con Dios, está pensando que esto es un juego, que lo que está sucediendo en las naciones de la tierra es un juego. Escuche bien lo que le voy a decir: no podemos apoyarnos en la ciencia. No importa si consiguen una vacuna, no importa si esto pasa, hay un plan perfecto que sigue cumpliéndose y está en las Escrituras. No importa que tal vez la consigan o tal vez no la consigan. ¿Se ha pensado eso? ¿Qué pasa si no la consiguen? ¿Y qué pasa si ya la tienen y la tienen escondida
son muchas cosas que podemos pensar, pero si esta enfermedad o este virus termina siendo una enfermedad como cualquier otra que tenemos en la tierra, como el cáncer, como el VIH, como la tuberculosis, como cualquier enfermedad, ¿qué haremos entonces? Esa es la diferencia de una vida para Dios, que sabemos lo que tenemos que hacer. Escucha, aclaro otro punto de vista importante aquí. Es un virus, no es un demonio. Si alguien le ha dicho a usted que es un demonio, se llama herejía. Eso es una herejía, no es un demonio. No se le puede dar un nombre de demonio a algo que no es demonio. Es un virus, es un microbio que está atacando a toda la humanidad. Y se necesita entendimiento espiritual en estos tiempos para no llenarse de pánico. ¿Por qué tiene que ver esto con este tema? Usted dirá, pero pastor, está hablando de Gálatas y de Pablo y de Jerusalén. Sí, durante todas las épocas hemos vivido igual, solo que usted y yo no estábamos. Durante todas las épocas ha habido pandemias, guerras, epidemias, maldad en la tierra. Usted y yo no estábamos, solo estamos los años que tenemos acá. Eso es lo que pasa. Tercero y último, que es donde vamos con nosotros. La aplicación personal, versículo 28 y hasta el 5:1. Miren lo que dice el versículo 28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Una vez más, Pablo se dirige a ellos como hermanos, a los Gálatas. Él está hablando a personas creyentes. Nosotros predicamos el evangelio para creyentes y para no creyentes. Los creyentes deben ser edificados esta mañana con la escritura, con el poder de la palabra, con la fe, la gracia, el amor de Dios que se derrama sobre cada corazón. Y los incrédulos deben ser llamados a volver su corazón a Dios en este tiempo de crisis. Todo creyente como Isaac es concebido por medios sobrenaturales y nace de manera milagrosa. ¿Se acuerda que lo dije ahora rato? Él nació de una manera especial. Su mamá tenía 90 años y era estéril. Su papá tenía 100 años, no podían concebir. A eso se refiere. Así ese más se está refiriendo una vez más al nuevo nacimiento del creyente. Los hijos de Dios, a los que el Señor habló, lo que el Señor habló con Nicodemo cuando habló del nuevo nacimiento y le dijo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino del cielo. Juan capítulo 3, allá en ese pasaje lo encuentra. Mire lo que dice entre versículo 29 de Gálatas 4 y capítulo 5, versículo 1 de Gálatas. Pablo menciona 3 resultados de ser un Isaac espiritual que se vieron en ese momento, pero que hoy también se ven. En ese momento se vieron, pero hoy como iglesia lo vemos, como mundo lo vemos, como naciones estamos viendo esto exactamente igual. Podemos citar 2 referencias en Génesis. La primera parte, o punto A, ahí en la diapositiva, se llama la persecución espiritual. Y podemos citar en Génesis 16, versículo 4, 2 ocasiones en que sucedió el rechazo y la persecución de los hijos de esclavitud con los hijos de la promesa. O el mundo contra la iglesia o el incrédulo contra el hombre de fe, siempre ha sucedido lo mismo. Génesis 16, 4. Y él se llegó a Agar, o sea, a Abraham, la cual concibió y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ahí está la esclava mirando con desprecio a la libre. Eso representa las 2 naturalezas, las 2 tipos de personas que hay en la tierra. Ya se lo explico. Y Génesis 21:9. Leemos Génesis 21:9. Dice lo siguiente. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, o sea Ismael, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. 2 palabras, desprecio y burla. Siempre ha existido eso en la tierra en esa época, desde Génesis, en Gálatas, y hoy sigue existiendo la burla y el desprecio entre los creyentes y las personas que no lo son, que creen que viven bajo su propia fuerza. Escuche esto. Siempre ha habido y habrá una guerra entre los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Además, anotemos que en la tierra no hay varios tipos de personas. Le tengo esa noticia que no le va a gustar mucho a algunos, pero que es verdad. No estamos hablando de ricos o pobres, blancos o negros, altos o bajos, estudiados o no estudiados. No estamos hablando de su estrato social, de su estilo de vida. Estamos hablando a nivel global, a nivel planeta, a nivel cosmos, a nivel tierra. Solo ha habido dos tipos de personas desde Adán hasta hoy, y son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y esa guerra continuará. De ahí la guerra de la religión en el Medio Oriente es una guerra entre hermanos. Pero hay más guerras entre hermanos en la Biblia, ¿sí sabía? Y hay más guerras entre esas dos naturalezas. Se las voy a leer así fácilmente. La Biblia nombra a Caín y Abel, y conocemos la historia por encima porque hay que estudiar. Jacob y Esaú, ¿sí? El engañador que fue bendecido y el descuidado que perdió su primogenitura, el hijo pródigo con el hermanito mayor que era religioso y juzgó al otro. Tenemos a los hermanos de Jesús que no creían en él, y tenemos la batalla interna entre el hombre viejo y el hombre nuevo que permanece en nosotros. Note que siempre es la misma batalla entre el uno y el otro. Estamos enfrentando un enemigo común, los hijos de Dios y los hijos del diablo, y es una bacteria, es un microbio que tiene a todas las naciones en jaque. Es tan pequeño y es invisible, pero tiene poder. Es pequeño, microscópico, usted y yo no lo podemos ver, pero sí lo podemos recibir y lo podemos llegar a tener. Y aún así, siendo tan pequeño, escuche, y siendo tan insignificante, un microbio ha puesto a todas las naciones a pensar qué van a hacer. Está causando tanto daño en la tierra, y aún nos cuesta creer que todo, absolutamente todo, está gobernado y dirigido por la soberanía de Dios. Si alguien se molesta porque, digamos, Dios mandó la bacteria, no. Es el resultado de un plan perfecto. Son situaciones que tiene que vivir la tierra para ambas partes, para los incrédulos, para la iglesia. El día de ayer o hasta el día de hoy se habla de más de 30.000 muertos. Yo sé que muchos dirán, uy, qué difícil y qué duro. Parece alarmante. ¿Por qué? ¿Por qué es alarmante esta cifra? Porque nos puede pasar a cualquiera, a usted y a mí. Pero es bueno saber esto también, escuche, para que no se alarme y se le baje un poquito el miedo. Que hay personas muriendo por otras causas y que siempre han muerto y el mundo no puede hacer nada. Según la ONU, en el año 2019 murieron un promedio de 24.000 personas diariamente de hambre. En el día de hambre, 75% son niños de 1 a 4 años, o sea, 18.000 diarios. Quiere decir que en 90 días, lo mismo que lleva el coronavirus, que ha matado 30.000 personas, murió 1.600.000 niños de 1 a 4 años en 90 días. Entre 13 y 14 millones de niños se abortan en 3 meses. ¿Sí puede entender eso? Entre 13 y 14 millones de abortos en 3 meses en el mundo entero, y a nadie le importa nada, ¿sí? Y nadie ha hecho nada y nadie va a hacer nada. Pero ¿cuál es la diferencia ahora con el coronavirus? Que a usted y a mí nos puede pasar. Tal vez el hambre no ha llegado a tu casa jamás, a tu familia, y tal vez no tengas nada que ver con un aborto, o quizás sí, pero como se trata de algo que nos puede pasar a todos, ahí sí nos asusta. Cuando la muerte se hace consciente en nuestra mente y en nuestro corazón, es el tiempo que Dios quiere para que volvamos nuestro corazón a Él. Como Dios conoce la mente suya y la mía, Él nos manda como predicadores a quitar los argumentos de una vez. Alguien dirá, no es justo esa comparación. ¿Por qué no es justo? Luego no eran vidas también. Luego no eran seres humanos los que murieron y eran niños. La diferencia es esta: el hambre no ha llegado a tu casa y tú no has sido afectado por el hambre de otros que tienen hambre, pero el coronavirus sí puede llegar a cualquier ser humano. El asunto aquí es que el Señor no pasa por alto nada.
está llamando a los incrédulos a la salvación y está llamando a los creyentes a la santificación. Muchos siguen hoy sin volver su corazón a Dios y en un conflicto constante contra la vida y aún hablando contra Dios y su pueblo. Eso no ha cambiado y la persecución más fuerte, escuche, ni siquiera es por el mundo, es entre la misma iglesia y entre las mismas falsas doctrinas y los religiosos de este tiempo que se han encargado de confundir a la humanidad con un evangelio falso que no promete sino mentiras. B. Los hijos espirituales de Isaac recibirán una recompensa que los de Ismael nunca recibirán. Vamos a Gálatas, versículo 30, de donde estamos, del capítulo 4, versículo 30, de Gálatas. Dice, mas, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Los perseguidores van a ser echados fuera, así como Sara fue hecho fuera Agar e Ismael. Eso lo encuentra en Génesis capítulo 21, versículos 10 al 14. Vamos a Génesis 21, 10 al 14. Dice lo siguiente, hablando de la historia, todo tiene que estar unido con la historia de Isaac, de Sara, de Agar y de Ismael. 21:10 dice, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ahí está la diferencia. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, ¿no te parezca grave a causa del muchacho? Y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Hubo dos descendencias a partir de ahí, la descendencia de Isaac, la descendencia de Ismael, representadas bíblicamente por la descendencia de los incrédulos y la descendencia de los de la promesa. Esperamos en este momento un mensaje de consuelo y esperanza, pero no se puede solo traer un mensaje de consuelo y esperanza. Dios llama a su iglesia a volver a Él. Dios está llamando a las naciones como nunca antes a volver a Él. Pero ¿sabe qué pasa? Que ni siquiera esto va a ser suficiente para que las naciones vuelvan su corazón a Dios. Sería mentiras predicar, mentiras no se puede. Es necesario decir la verdad. Según las Escrituras, el mundo endurecerá su corazón cada vez más a Dios. Por eso es tiempo para la iglesia. Por eso es tiempo para que Dios obre en el corazón de aquellos que son llamados y han sido escogidos para la salvación. Él está llamando al que está lejos y está llamando al que está cerca. Está llamando a su pueblo a que abran la boca y compartan la palabra de Dios, y está llamando a los que sabe Él que están ordenados para salvación, que vendrán en este tiempo a escuchar la palabra de Dios y a reconocer que hay un Dios en la tierra. Insistimos como iglesia lo siguiente, no sabemos qué va a pasar. Predicamos el evangelio de Jesucristo, no sabemos qué va a pasar, pero creemos que parte de la promesa y herencia que Dios ha prometido para los creyentes es su paz. Juan 14:27 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. El mundo da una paz falsa. El mundo da noticias falsas. Todo lo que usted escucha, la gran mayoría es falso. Nadie sabe qué va a suceder con esta situación. Si alguien está lleno de miedo en este momento, solo necesita eso, la paz de Dios en su corazón. Por si llegase el momento en que esto afectase nuestra vida, no tengamos temor de lo que va a pasar. Tercero y último, versículo 1 del capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas? No vivan como antes de conocer a Cristo. Es lo que él está haciendo en ese momento. Y es algo que Dios está haciendo en este tiempo. Dios nos está diciendo a todos nosotros,
No vivan otra vez como vivían antes cuando esto termine. No vuelvan a su esclavitud. No vuelvan a desperdiciar el tiempo, iglesia. No vuelvas a desperdiciar la oportunidad de las relaciones que tenemos con los demás. Valora lo que tienes. Valora lo que Dios te ha dado. Sea agradecido. El apóstol Pablo es claro cuando él dice que él aprendió a tener contentamiento, que él aprendió a gozarse en la abundancia y en la escasez. Y como nunca antes, creo que es un tiempo de que Dios ha permitido en la tierra para que todos los seres humanos, justos e injustos, buenos y malos, conocedores de Dios y no conocedores de Dios, reflexionemos acerca de la vida. O sea, ¿qué realmente es la vida? O sea, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas si esto es pasajero y volvemos a nuestras vidas normales? ¿O qué vamos a hacer si no se halla una solución según la ciencia? ¿O qué vamos a hacer si el día de mañana solamente es un recuerdo y nos olvidamos de todas las situaciones que nos llevaron a pensar en este tiempo que la comida escasea, que las noticias son crueles, que hay muchos muertos y que hay muchas situaciones? No viva bajo la esclavitud, le está diciendo Pablo a los Gálatas. No vivan bajo el temor, no vivan bajo la culpa, no vivan bajo el pecado. Él nos libertó en la cruz del Calvario, el precio fue su sangre. ¿Qué es lo contrario al temor, según las Escrituras? El perfecto amor echa fuera el temor, porque el Espíritu de Dios ha sido derramado en los corazones. Entonces, lo contrario al temor no es el valor, como algunos creen, es el amor de Cristo mostrado a su iglesia, a su tierra, a las naciones. Él está mostrando amor, porque tristemente el hombre no aprende sino con llamados de atención. Por eso los padres deben de hacerlo con sus hijos. Él trata a su iglesia y a sus naciones como trataría un padre a sus hijos, para que aprendamos, para que seamos sumisos, para que aprendamos de esta situación. Él nos libertó en la cruz del Calvario. Escuche, el precio fue su sangre. No fue barato, fue costoso. Su propia vida por sus hijos. Por eso no podemos vivir otra vez en esclavitud, iglesia. ¿Cuál es la característica de la vida en libertad según lo que dice Gálatas? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál es la característica de un verdadero creyente, de una persona que es libre? La fe. Esa es la característica. ¿Por qué? ¿Por qué la fe? Porque Abraham es el padre de la fe, Sara es la esposa del padre de la fe, Isaac es el hijo del hombre de la fe, Jacob es el nieto del hombre de la fe, y esas generaciones vivían absolutamente ¿por qué? Por fe. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo todos. Creer. Creer en el Señor, creer que Él es dueño de todas las cosas, creer que su soberanía está en acción como nunca antes en este tiempo. Estar firmes en el Señor y confiar que Él nos librará, que Él nos fortalecerá, que Él tratará de acuerdo, nos tratará de acuerdo, escuche, a nuestro corazón, pero conforme a su misericordia. Es bueno saber eso, que Él nos tratará de acuerdo a nuestro corazón, pero conforme a su misericordia. Quiero, antes de ahorita cerrar, dejarle algo claro a todos los que escuchan a la iglesia y a los que nos están escuchando. Dios es tan serio como decirle que lo que está pasando es serio. Y Dios no pasa por alto nada. Dios no ha pasado por alto lo que está haciendo y lo que ha hecho la humanidad en los últimos años. Inclusive lo que ha hecho la iglesia en el último tiempo, de aquellos que se hacen llamar iglesia, y han traído mentiras y han engañado a la gente y se han lucrado y han traído mentiras para amontonar una cantidad de gente que no sabe absolutamente nada de Dios y que no conoce ni siquiera nada de la Biblia
y la Biblia es el único libro que puede revelar a Cristo. Dios no se revela solamente en reuniones de cada domingo, de cada martes. Está demostrado que Dios podía quitar las reuniones y las ha quitado. Dios se revela en una relación personal con Jesucristo. Es cuando el hombre viene a Cristo con una actitud de arrepentimiento, reconociendo que ha pecado, que le necesita. Entonces, en su gracia y en su misericordia, Él puede obrar en un corazón necesitado. Alguien dijo sabiamente que el perdido nunca reconocerá que está perdido, hasta cuando se vea en esa condición. Por eso el hombre, cuando se siente perdido, busca ayuda. Cuando siente que todo ha fallado, busca ayuda. Pero aún así, escuche bien, aún con todo lo que está pasando, vemos dureza de corazón en las naciones. Vemos dureza de corazón en los pueblos, empezando por nuestros gobernantes. Todos los gobernantes darán cuentas a Dios de lo que hicieron en su tiempo de gobierno con las naciones, si realmente edificaron una cultura, una generación, o simplemente fueron ellos quienes pervirtieron aún más la justicia y el derecho, dice la Escritura. Vamos a mirar aquí antes de dar la conclusión, miremos el Salmo 50, para terminar aquí con esta parte. El Salmo 50 tiene un título que dice, Dios juzgará al mundo. Antes de hablar del Salmo, quiero decirle que juzgar o la palabra juicio no es una catástrofe. Algunos no entienden ni siquiera eso. Ordenar las cosas, dice. Juicio es ordenar. Por eso usted le dice a su hijo, sea juicioso, sea ordenado, tenga juicio, pórtese bien. A eso se refiere. Dios juzgará, Dios ordenará, Dios traerá orden a la tierra. Y vemos un contraste de lo que estamos hablando y muestra las dos características de lo mismo que estamos hablando. Esto el Señor esta mañana oraba y podía añadir esta parte a la conclusión porque habla precisamente de las dos naturalezas, lo diferente que son. ¿Cómo es la diferencia entre los nacidos de la esclavitud y los nacidos de Dios? Hay gente que todavía está esclava. Y hay gente que no va a morir, simplemente no va a volver a estar porque ya está muerta. No van a morir, ya están muertos. Eso es la diferencia. Y eso suena cruel y feo, pero es la verdad. O sea, hay gente que no va a morir en este tiempo, solo se va a ir de la tierra, pero ya está muerto. Diariamente mueren 18,000 personas. En un día pueden morir 50,000 personas que van a una eternidad sin Cristo. Si usted lo multiplica por un mes, son 1.500.000, y si lo multiplica por 12, eso nos da 18 millones de personas anualmente que están muriendo y yendo al infierno. Y a eso a nadie le importa, solo a Dios. Es lo único que a Dios le interesa. El resto no importa, es que pase lo que pase. Hay solo una necesidad en el corazón del hombre y se llama Jesucristo. Mire la diferencia una vez más marcada de lo que Dios está hablando a su pueblo. Versículo 14 del Salmo 50. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Se lo parafraseo, cumpla lo que le ha prometido, si usted es creyente. Sacrifica a Dios alabanza, adórelo, alábelo en tiempo de crisis. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. No lo librará para que usted se sienta mejor, lo librará para que Dios sea honrado por él habernos librado. Pero el malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Y qué tomar mi pacto en tu boca? Y pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Se veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto los que os olvidáis de Dios.
no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, escuche, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Quedémonos con la última parte. Al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Ese es el mensaje de hoy, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de esperanza, es un mensaje donde tú hoy puedes venir a Cristo en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de confianza, diciéndole: Señor, no sé qué va a pasar. Gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, mas aún así el hombre no comprende qué va a pasar mañana, en 2 semanas, qué irá a pasar con esta situación. ¿Habrá más cuarentena para Colombia? No lo sabemos, pero debemos seguir confiando. Hasta aquí la carta de Gálatas es un contraste total de muchas cosas, escuche. Pero concuerda con la historia de los seres humanos de todos los tiempos. Siempre mostrando el camino del hombre. Aquí van todos los contrastes que están en el libro de Gálatas y que hemos visto hasta ahora y que nos falta todavía seguir estudiando. Está el camino del hombre y está el camino de Dios. Están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está la ley y la gracia. Está la esclavitud y la libertad. Está la salvación y la condenación. Está la bendición y la maldición. Está la fe y la incredulidad. Está el amor y el odio. Está la gracia y están las obras. Está la ira y está la misericordia. Está la Jerusalén de arriba, que es la ciudadanía de los creyentes. Y está la terrenal. Está la carne y el espíritu. Los mandamientos y la promesa. Sara y Agar, el cielo y el infierno. Siempre ha sido así, iglesia, y todos los que nos escuchan, y siempre será así hasta el fin de los tiempos. Siempre habrán las dos opciones. Tú no eliges, tú solamente puedes venir al Señor en arrepentimiento y Él elige si recibe tu oración. Por eso el salmista decía que Dios no escucha la oración, sino de sus hijos. Anhelas que ser escuchado, vuelve tu corazón en arrepentimiento y Dios tendrá misericordia de ti y tendrá misericordia de nosotros. Con todo esto, nosotros no somos mejores que el mundo. Les aclaro a todos los que escuchan, somos iguales, solo con una diferencia. Sabemos que nuestro Redentor vive y sabemos que Jesucristo es Dios para las naciones de la tierra. Tú y yo, ¿dónde estamos en esos dos caminos? Pregúntate. Tú y yo, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ubicados? ¿Estás en Cristo? Necesitamos santificarnos. Necesitamos orar por los demás. Necesitamos ser voz de aliento en este tiempo. Necesitamos ser luz y sal a las naciones. Necesitamos ayudar al que necesite ayuda. Por eso estamos orando todos los días como iglesia. Puede enviar sus peticiones de oración a la persona que le haya invitado, a los que conoce que hacen parte de esta congregación, para que estemos orando por sus necesidades, sus familiares, lo que sea. Envíe la petición, que todos los días estamos orando, en la mañana y en la noche estamos orando. Y la otra parte, si estás en Cristo, necesitas venir a Él esta mañana. Si Dios ha hablado a tu corazón a través de esta palabra, no la eches en saco roto. No endurezcáis más tu corazón. Vuelve en amistad con Dios. Vuelve al corazón de Dios. No importa si tú no lo has conocido. O tú dices, sí, tal vez algún día le conocí. Evalúa bien si le conociste. Porque si no, no estarías en el lugar donde estás y deberías estar en este momento haciendo lo que Dios dice que debe hacer la iglesia: orar por el mundo, orar por las naciones, orar por nuestros gobernantes, orar por los enfermos, que haya salvación, orar porque Dios tenga misericordia de la tierra. Es duro lo que le voy a decir, pero la iglesia no debe orar solamente para que Dios quite un virus de la tierra. La oración correcta en este tiempo de la iglesia es: Dios,
que lo que tú estás permitiendo cumpla el propósito para el cual tú lo enviaste a la tierra, santificar la iglesia y hacer volver a miles de personas a Cristo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, hoy te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias. No tenemos más en nuestro corazón sino gratitud y pedirte que tú tengas misericordia, Señor, del que está cerca y del que está lejos. Que tengas misericordia de la descendencia de Ismael y de la descendencia de Isaac, de los hijos de Dios y de aquellos que están en el mundo y que han sido ordenados para salvación. Tráelos a la iglesia. Añade a la iglesia en este tiempo aquellos que han de ser salvos. Dios, que eso que estamos viviendo como humanidad cumpla el propósito verdadero que tiene, Señor. Es el que tú has determinado, no el que el hombre piensa. Oramos, Señor, no porque lo quites del mundo, sino porque tú obres poderosamente a través de esa circunstancia y sobre todo que se haga tu voluntad, Dios, que se haga tu voluntad en la tierra, dice el Padre nuestro, como en los cielos. Que tu reino venga en este tiempo a los corazones, que en los hogares, Señor, se ha establecido el reino de Dios en las familias, en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes, en los niños. Oramos por los ancianos que están sufriendo, Señor, por aquellos que han sido más afectados con lo que está pasando en la tierra. Oramos por misericordia. Te pedimos, ten misericordia, Señor, de ellos. Enviamos de tu palabra, de tu consuelo sobre ellos. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo. Bendecimos cada persona que escucha este sermón y dejamos que tú hables al corazón de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a hacer una oración final por la ofrenda. Si tú te congregas, puedes guardar, puedes hacer lo mismo que se hace en una reunión física. ¿Por qué? Algunos dirán, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la iglesia continúa. Porque así como la iglesia predica, adora, enseña, canta, ofrendar es parte del servicio. Hay muchas personas que no les gusta y solo critican la ofrenda, pero la ofrenda es el servicio, es un privilegio participar de ella según las Escrituras. Mi invitación para aquellos que no entienden es que no opinen y que oren y que busquen de Dios y puedan ir a las Escrituras y decir qué se debe hacer en estos tiempos en cuanto a esa parte. Queda en tu corazón la responsabilidad que tú tienes con Dios y nosotros hacemos lo que nos corresponde, un servicio común y corriente que incluye la adoración, la predicación y el servicio de la ofrenda. Igual la cena se debe hacer. Miraremos cómo la hacemos con la iglesia. La distancia no puede cambiar lo que se hace en el ministerio, lo que se hace en la parte sacerdotal, en la parte eclesiástica de una congregación. Entonces, vamos a orar por las finanzas de todos, que sea Dios proveyendo para todos. Padre, gracias por las finanzas de tu pueblo. Te pido, bendice, Señor, lo que ellos aportan, lo que ellos dan. Hazlo conforme a tu corazón, conforme a tu riqueza, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un privilegio poder estar con ustedes. Estaremos en contacto.